Gracias por venir al Grupo AMSIL. Hoy tenemos el honor de recibir a Mario Antonio Piraquete Bolívar, un ingeniero colombiano que por casi 2 décadas ha impulsado la ciencia y la tecnología en el país. Marco es un ingeniero catastral y geodesia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es el actual secretario de la Asociación Astronáutica de Colombia. Marco ha alcanzado grandes logros, entre ellos proyectos educativos con la misión Pioneros hasta su más último lanzamiento satelital con SpaceX, un logro personal, pero también un logro para todo ese equipo. En esta charla, Marco nos aborda toda su trayectoria, nos habla sobre los desafíos, pero también sobre las capacidades y el futuro que necesita Colombia para el desarrollo en la industria aeroespacial. Imagínate que estuve mirando datos para traerte. Un dato aeroespacial para traerte y pues me pareció interesante con lo que estamos hablando. Tú ahorita trabajas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí. Pues me dices que son muchos desastres que están ocurriendo en el país todo el tiempo. Y pues traje un dato aeroespacial y es que esta semana la NASA, junto con la Agencia Espacial India, sí, crearon un satélite, pues el primer satélite, tengo entendido en conjunto, que hacen estos dos países, estas dos agencias, se llama el NISAR. Y es un satélite que va a dar 14 vueltas al día a la Tierra. Y lo que va a hacer es, básicamente, escanear la Tierra y mirar cuál es pues, en tiempo real. Es que eso es lo interesante, en tiempo real y datos que van a estar abiertos para las personas. Cómo se está comportando, digamos, el deshielo en los polos, el calentamiento en varias zonas de la Tierra. Sí. Sí, como que va a hacer un mapeo geográfico bastante interesante que pues, o sea, imagínate tú poder usar eso desde la unidad nacional. Digamos que en este momento, antes era una necesidad el poder enfocar todas las plataformas satelitales a la superficie terrestre. Y la gran mayoría, el concepto que se tiene es que casi todas las plataformas miran hacia afuera, ¿no? Realmente miran hacia adentro. Pero la capacidad de monitoreo, rastreo, vigilancia y control que se tiene sobre la superficie terrestre hoy en día no se había tenido nunca en ningún momento de la historia. En este momento nosotros tenemos la capacidad de cartografiar toda la superficie terrestre en un solo día. Si sumamos todas las plataformas satelitales de las diferentes empresas, de los diferentes países, teniendo en cuenta las diferentes longitudes de onda, es decir, lo podemos hacer desde el óptico, desde el radar, desde el hiperespectral, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de información. Pucha. Ahora, el problema es ese. No estamos procesando toda esa información. ¿A dónde queda esa información? Exacto. ¿Y qué tan abierta es al público para que la analice, güey? Exacto. Entonces, sí existen, se han abierto muchas a plataformas para que la ciudadanía pueda acceder, pero sigue siendo muy restringido. Por ejemplo, no todo el mundo sabe eso. Claro, claro, sí, yo me entero si no estoy en el sector, sí. Y los que saben, no todos tienen la capacidad porque se requieren equipos poderosos, por ejemplo, para empezar a analizar, por ejemplo, modelos digitales de elevación a partir de plataformas satelitales y eso. Entonces, hay que sumar no solamente los datos, sino los insumos y los recursos necesarios para procesar esa información y sobre todo lo más importante, pues el grupo de profesionales idóneos que estén en cada una de las entidades para procesar y tener eso actualizado lo más posible. Enviar un satélite al espacio, ¿qué tan difícil es? Hoy es mucho más fácil que hace 30 años. Sí, claro. Es O- que uno más por lo que cuesta. Exacto. Entonces los costos se han reducido considerablemente, los actores se han multiplicado y eso hace que todo el esfuerzo que se requiere para la construcción y el lanzamiento pues se haya alivianado. Entonces ya no es exclusivo de un grupo de países de primer orden,
sino es que ya cualquier país, Realmente cualquiera, cualquiera, qué personas. con la capacidad de organización mínima, puede desarrollar su propia tecnología y lanzarlo. Entonces hay muchos países que han hecho la tarea muy juiciosos y han desarrollado su propia tecnología. Entonces, por ejemplo, en el caso regional, por ejemplo, Venezuela empezó a desarrollar todo ese proceso de incursión en las temáticas aeroespaciales. Obviamente eso tiene un halo también político muy fuerte y de seguridad, defensa nacional. Entonces lo que ellos hicieron fue, no tenían que correr, entonces no lo desarrollaron, pero sí lo compraron. Y además en su momento el gobierno de turno venezolano hizo una jugada magistral a nivel de política aeroespacial, porque la órbita geoestacionaria, que es esta órbita que está sobre el Ecuador, que está sobre unos 35 mil kilómetros de altura, pues es un recurso natural limitado, ¿sí? Ah, Es decir, nosotros tenemos derecho a esa órbita, pero nosotros no la aprovechamos. Oye, aprovecho que Vena te interrumpa ahí porque eh, en uno de tus discursos que yo te vi en el Congreso, y pues ahorita que Sí, hablamos más de eso, tú hablabas específicamente de cómo la soberanía pues, de Colombia también sobre nuestra porción, digamos, de esa órbita geoestacionaria. Es algo que, pues, va a lo que tú dices, es algo que no es tan explorado por muchos países, pero pues que lo tienen, sí, pero que al mismo tiempo es muy importante, pues porque y tú me corregirás, esa órbita geoestacionaria, pues es donde queremos tener pues satélites, o bueno, es donde se tienen satélites, por ejemplo, para las comunicaciones, la señal de televisión. El problema es que queda muy lejos. sí, pero cuando hablamos de temas aeroespaciales, eso es allí nomás, allí en la esquina, ¿sí? Sí, 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 es cierto. Es decir, pues, En las escalas del universo, sí está ahí al lado. digamos que esta órbita es fundamental porque es como tener una sola repetidora, una antena de las que nosotros vemos aquí en la ciudad, a una altura específica y que va a estar de manera permanente mientras la Tierra gira. Sí. Entonces, eso para todos los países es una posición supremamente estratégica, ¿sí? Entonces, te sigo contando el cuento. Entonces, Venezuela, nosotros tenemos unos espacios, nos garantizaron unos espacios, pero eran por tiempo. Ya. Entonces, la ley decía algo así como si usted no ocupa ese espacio en los próximos 10 años, pues se lo vendemos al mejor postor. O sea, eso se vende, yo no sabía que eso se vendía. Puedo utilizar ese término, no se ve, Digamos, pero lo alquilamos para que usted lo use. sí, pero lo perdemos. Sí, al final. Entonces, el gobierno venezolano sacó una idea fenomenal, entonces se le cumplía el tiempo específico para poder utilizarlo, pero tenía que ocuparlo como sea, si no ya lo perdía. Entonces compraron un maniquí de satélite. Un maniquí. Sí, básicamente era un satélite que no hacía nada. Ok. Ah, y lo ponían ahí. Y lo pusieron ahí y garantizaron Claro. su Sí. pedacito de órbita gestacionaria para después volver a lanzar otro Ya satélite. cuando estén preparados. Sí, no, Entonces, bueno. fíjate que en el tema aeroespacial, y esa parte te va a encantar, no solamente se requieren ingenieros o técnicos, acá se requieren abogados, acá se requieren políticos, acá se requieren militares, acá se requieren médicos, acá se requieren de todas las áreas del conocimiento para que el ecosistema aeroespacial de cualquier país, inclusive el colombiano, se fortalezca y resurja y le dé las capacidades que requiere el Estado para atender las necesidades que se tienen. Y en ese punto, deteniéndonos un poco de pues, lo que has hecho ahorita, que nos cuentas, frente al esfuerzo que ha hecho ASCOL, y pues tú estas 2 décadas de historia que llevas en el Congreso, ¿cómo han tomado, digamos, esas iniciativas o lo que has visto tú que las cosas se han trabajado? ¿Cómo fueran a eso? Digamos, todo el desarrollo aeroespacial que ha tenido Colombia, lastimosamente, en su gran mayoría se han realizado por esfuerzos individuales.
¿sí? Entonces llega alguien que tiene unas muy buenas credenciales, hace un gran aporte al desarrollo, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, generalmente es a nivel internacional, tiene la iniciativa, involucra al gobierno de turno, el gobierno de turno se entusiasma, arranca todo un proceso de reuniones infinitas y arranca y y llega un punto donde al momento de poner la plata, Ah, ahí sí nadie aparece. ahí ninguno aparece. Nada aparece. Entonces, cuando tú diseñas una política pública y esa política pública no tiene recursos, no es política pública. Entonces, cuando se crea la Comisión Colombiana del Espacio, en la cual tuve la oportunidad de participar, aún siendo estudiante de pregrado, eh, se habló mucho sobre el tema. Entonces, digamos que, y entiendo las intenciones del gobierno de su momento, era por tratar de involucrar esos temas en las entidades del Estado. Entonces, había representantes de muchos ministerios, de educación, de defensa, obviamente, etcétera, 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 pero ninguno puso un peso. La Entonces, presencia, sí, lo que manda aquí es la presencia y ya. exacto. Entonces, si no son capaces de poner por lo menos un contratista de manera permanente para trabajar en la temática aeroespacial desde cada uno de los sectores, pues no se hace nada. ¿Sí? Es muy difícil. Es muy difícil porque básicamente los contratistas, las personas que en su momento trabajaron en este tema, sí, lo hacen con todo el amor, con todo el compromiso, pero aparte de eso tienen otras 20 actividades. Ujú. Entonces, esto es una más. Entonces, básicamente esto se vuelve en una montaña rusa donde sube el entusiasmo, vendemos a la opinión pública de vamos a lanzar nuestro satélite, primer satélite de observación de la Tierra, ya está a punto de firmarse los contratos, ya todo se hace todo y se cambia el gobierno. Y otra vez. Y viene otra vez el siguiente gobierno, se entusiasma, ya vamos a crear la agencia, y se diluye. Entonces, no, que no vamos a comprar satélites, sino vamos a hacer vías. Bueno, pues son necesidades, ¿sí? Y cada gobierno tiene sus prioridades. El problema radica en que no hay ni vías ni hay satélites. No hay nada. Y se queda ahí en el olvido. Entonces, digamos que lo más frustrante de todo esto es que es un ciclo que se repite y se repite constantemente. Ahora, hay un gran problema de eso, más allá de que no se llegue a ningún avance significativo, es que los profesionales, entusiastas que trabajan en el tema aeroespacial, algunos, es decir, nosotros tenemos muchos colombianos al exterior que son cabezas en sus respectivas áreas a nivel mundial. ¿Tienes algún ejemplo que tú digas, uy, este me merece Adriano Campo. Adriana Campo? Adriano Campo en su momento, fue la colombiana de más alto perfil en la temática aeroespacial a nivel mundial. Ella estuvo a cargo de todas las operaciones de la NASA en el sistema solar. Increíble. Es decir, la experiencia que tiene ella, además, no solamente como profesional, sino como humano, es la de las personas más bellas que yo conozco. Qué chévere ese perfil, ¿no? Es Sí, tan increíble, pero también tan humilde con lo que hace. nosotros hemos tenido, y en todos los ámbitos, es decir, nosotros hemos tenido médicos aeroespaciales, el doctor Behaim No, el doctor Behaim, claro. era una eminencia, Claro, claro. pero en Estados Unidos era un erudito y no se le dio la importancia que él se merecía. Jorge Behaim, pues para los que nos vean, él es un médico aeroespacial eh, colombiano que se formó y hizo básicamente toda su carrera en Estados Unidos y llegó con una misión muy bonita aquí a Colombia y es como tratar de crear como ese ambiente, esa industria aquí en Colombia, que lo logró al final hace 20 años, en el 2002, en la Universidad Nacional. Creó la primera especialidad, la única especialidad en medicina aeroespacial. Ya no se abandonó, él murió hace unos años, pero dejó un legado tan grande que yo lo veo todavía en los que han pasado por el programa de Ujú. de la especialidad
se montan ahorita en varios papeles en la industria aeronáutica. Aquí tenemos muy desarrollado lo espacial, tal vez no tanto, Sí, pero el aeronáutico, digamos que sí tenemos una buena bandera en ese sentido y digamos que es interesante ver cómo alguien inspira a otras generaciones para que permeen sitios en donde nunca se han llevado. Y es Jorge Beaine y otros colombianos, como tú lo dices, que se fugan un poco del país, fuga de cerebros, y ujú. cuando vienen aquí se enfrentan con la realidad de lo que es montar algo que tal vez en otro país es más sencillo. Yo creo que es igual. Ese, Es decir, los políticos son los mismos en cualquier lugar, ok, ¿sí? ok, La diferencia es que acá no tenemos una visión de Estado, nosotros tenemos una visión de gobierno. ya, Y gobierno cambia cada 4 años. que vos decías los ciclos, sí. Entonces, ese es el tema. Entonces, volviendo al tema ese, entonces aparece personalidades como el doctor Bejain, como Adriano Ocampo, César Ocampo, que recientemente pues falleció. eh, Son personas que en sus áreas de conocimiento fueron cabezas mundiales y los tenemos en todas las áreas. Nosotros tuvimos doctores en ciencias jurídicas aeroespaciales, cabezas de organizaciones internacionales que regulaban el desarrollo aeroespacial internacional y no los aprovechamos. No, Entonces, todas esas iniciativas personales que ellos, todos estos y nosotros los que estamos aquí en el país, intentamos moverlo, pues básicamente nos volvemos en un cíclico. Y el tema de todo ese proceso cíclico es que es un daño emocional muy fuerte para los que tratamos de trabajar en el tema porque al final nos agotamos. claro, y bueno, tus grandes esfuerzos también han sido tratar de, para no agotarnos solos, agotémonos un poco entre todos. Exacto, sí. Si vamos a llorar, que tenemos todo. Sí, 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 aquí vamos, entramos en el mismo cuarto. Exacto. Y eso también ha sido una de las grandes dificultades. Nosotros como colombianos eh, somos muy buenos profesionales y lo sabemos las personas que hemos tenido la oportunidad de ir al exterior y nos comparamos con otros profesionales del exterior y damos la talla y a veces sobresalimos por el compromiso, por el hecho de estar siempre luchando ante las adversidades. Entonces nosotros podemos armar cualquier cosa como MacGyver. eh, de la nada sacamos resultados. Sí, es cierto. Somos muy recursivos, pero como trabajando en equipo, somos malos. Malos. Y eso no solamente se ve en el tema aeroespacial, sino también en el tema de deportes, a nivel político. Tenemos logros individuales, pero no colectivos, ¿cierto? Tú lo has visto ahorita que estás en la unidad nacional. Ay, es otro escenario completamente diferente. Es decir, básicamente yo puedo decir que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia existe, es aún, a pesar de todos los problemas, es por el compromiso de un grupo de personas que se los llevan al hombro y los llevan llevando años, ¿sí? Digamos que más allá de las vicisitudes, las circunstancias, que también es cíclica, Claro. pero hay una base. ¿Por qué? Porque hay un recurso económico que lo respalda. Afortunadamente, pues Colombia tiene, pues no sé cómo decirlo, Colombia tiene las condiciones ideales para que ocurra cualquier tipo de desastre natural. Entonces, tenemos volcanes, Sí, tenemos costas, como la emergencia de tsunami que tuvimos en días recientes, tenemos 3 cordilleras, lo cual implica que en épocas de lluvias hay avenidas torrenciales, deslizamientos, etcétera. Aparte de eso, estamos en el cinturón de fuego, una parte del cinturón de fuego, entonces hay sismos de magnitud media y alta. eh, Hay muchos tipos de amenazas y la vulnerabilidad que nosotros tenemos aquí en el país es bastante alta. esa vulnerabilidad, pues por todo ese caldo de cultivo de desastre que al final Sí, se crea. Los satélites o, digamos, la soberanía espacial no ayudaría a superar esa vulnerabilidad. claro, es decir, si nosotros, yo en el, alguna vez, no, varias veces, pero en el presente gobierno, nosotros le presentamos al gobierno nacional una propuesta de ya salgamos de ese ostracismo y avancemos, compremos un satélite, pero si vamos a comprar, compremos uno de verdad
que valga la pena y les dimos todas las condiciones técnicas para que permitiera monitorear toda la superficie del territorio nacional en cuestión de semanas. Es decir, que estuviese no sobre una órbita polar, sino una órbita ecuatorial. Eso implicaría que la retoma sobre el mismo punto en la superficie del territorio colombiano se hiciera al día. Claro, está mucho más cerca del territorio, Exacto. más fácil. Entonces, pues lastimosamente hay otras prioridades, no tenemos recursos, hay una oposición política ciega. Es decir, lastimosamente nosotros no entendemos que más allá de que, por ejemplo, tú puedes ser de izquierda y yo puedo ser de derecha, tenemos más similitudes e intereses comunes que diferencias, pero no las vemos, O no las queremos ver. no las queremos ver. Entonces nos enfocamos en nuestras diferencias. Y más allá de lo político, nosotros somos así, los latinos somos así, somos emocionales al extremo. Entonces eso es un ciclo que toca romper. Y volviendo al tema, en la unidad y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se mantiene, es por un grupo de personas que ellos llevan años llevándolo al hombro, sin importar los líderes políticos, sin importar las cabezas de las instituciones, ellos están ahí y a eso yo, pues madre, los admiro y le reconozco todo el esfuerzo que hacen, porque si no hubiera sido por ellos, ni siquiera el Sistema Nacional de Gestión existiría. Pues es que a mí me pasa lo mismo con vos porque tú has hecho un trabajo gigante durante estas 2 décadas. Y pues me gustaría que nos hablaras un poco frente a em, esta idea tuya de organizarnos y hacer como esta asociación con ASCO para tratar de que el medio se empiece a hablar entre ellos. ¿Cómo fue ese Ok. proceso? Bueno, digamos que para hablar de ASCOL, que nace en el año 2009, 2010, se formalizó en el 2011, tengo que hablar de nosotros, un grupo de personas. Yo empecé con el tema aeroespacial por astronomía, cuando estaba en el colegio. Me encantó la astronomía. Y cuando estaba en temas astronómicos, descubrí la astronáutica, que es todo el tema de cohetería e ingeniería, y dije, eso es lo mío. Pues porque es muy bonito ver por un telescopio, pero ya. Ahí está la experiencia. Pero si yo puedo ensuciarme las manos haciendo algo, claro, eso me llamó demasiado la atención. Entonces, una predecesora de ASCOL, fue un grupito de amigos que creamos la Comisión Colombiana del Espacio. Lo pusimos así, nadie nos comisionó, siempre nos autocomisionamos y le pusimos así por la llamarnos SETS. Y eran personas profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional, Ok. de la Universidad Distrital, de la Universidad La Salle o de los Andes, no recuerdo muy bien. Entonces ahí empezamos a hacer nuestros primeros cohetes. ¿Y cómo fue esa experiencia como de prueba de error, me imagino? Pues fue muy divertida, la verdad la pasamos muy bien. Pues básicamente no teníamos muchos insumos, todos en inglés o en otros idiomas, pero no teníamos ninguna referencia nacional. Entonces, básicamente empezamos a hacer nuestro propio combustible. Esto es un deporte, es decir, cuando hablamos de cohetería, estamos hablando como de modelismo, Ya, vale, ¿sí? vale. Y entonces, pero no hay nada, entonces nos toca pasar todo desde cero. Entonces, hay que hacer todo el modelamiento del cuerpo del cohete, que eso es la parte fácil. Ahora hacer los motores y hacer el combustible. Ahí sí nos desgastamos mucho tiempo aprendiendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pues ¿Lo hicieron solos o llamaron a alguien a que? no, no solo tocó solos, solos. Y a partir de ahí, pues empezamos a tener nuestros primeros éxitos. Bueno, empezamos hay una modalidad que es bastante entretenida y sobre todo para estudiantes de colegio, es cohetes de agua. Es una botella gaseosa que se adecua, Sí. se le carga una tercera parte de agua y se le llena aire a presión. Ah, ok. Y El principio, sí, y básicamente se llena y después cuando haya mucha presión, sí, se libera y
Ah, ok, ok. Ay, chévere. Entonces, nos pagaban por eso, por hacer eso. En algunas, logramos que nos pagaran por hacer eso en algunas instituciones educativas y nos iba muy bien, pero entonces queríamos avanzar y ya después empezamos a ver, bueno, yo empecé, como te decía previamente, participé en la creación de la Comisión Colombiana del Espacio, pues yo era un estudiante, yo era el que estaba sentado al rincón, escuchando y pocas veces me dejaban hablar, pero ahí estuve. Eh, pero mi entusiasmo pude ganarme una beca para ir a Argentina al Congreso Aeroespacial y pues eso fue para mí, fue wow, Lo emocionante, abrió, me imagino. Sí. claro, y poder mostrar todo lo que estábamos haciendo acá. Es decir, ellos llevan un desarrollo aeroespacial estatal de décadas y pues yo fui con una presentación muy sencilla de cómo hacemos divulgación aeroespacial en Colombia. Entonces ya después de eso empecé a trabajar a vincularme con otras personas a nivel regional. Terminé participando en una entidad que se llama Space Generation. Ya, sí, la conozco. Sí, 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 sí. yo fui representante para Colombia Space Generation en el 2005, 2010, más o menos, por ahí, en ese lapso. Y fue muy bonito porque logramos unir todos los países de la región con los representantes. Entonces logramos hacer muchas más cosas. Como no somos una región tan activa, a nosotros casi a nivel internacional siempre nos tenían como Obvio. relegados. Colombia, los del café. No, y sí, no, y no, Latinoamérica, sí, Latinos. sí, no, no los tenía. Entonces, casi todos los recursos se concentraban en Europa y en Estados Unidos. Sí. Entonces rompimos un poco con el equipo que se conformó en ese momento, se rompió un poco eso, nos tocó echarlo, y logramos que nos dieran varias becas para participar en el Congreso Internacional de Astronáutica. ¿Qué año? 2007. 2007. Y fuimos 2 personas de Latinoamérica totalmente becados por Naciones Unidas. ¿Solo dos? Solo 2. ¿Dos? Y el otro también era No, era Paul Aquatela, venezolano, venezolano, además. Chévere. y actualmente él es un gran investigador y está en Europa, Sí. también dedicado a temas de cohetería. Genial. Él es ingeniero, bueno, tiene como 3 profesiones. Y fui yo, y no, pues fue la experiencia, pues porque además fue en la India. ¿En Y la India? en la India, y pues más o menos uno tenía referencia, o yo tenía referencia de lo que era el desarrollo aeroespacial indio, Que es increíble. que es, y Uf, tiene toda la historia del mundo. sí, total. Y cuando llego allá, pues se me explota la cabeza, pues porque primero fue el evento Más que en Argentina. mucho más en Argentina, mucho más que en Argentina, porque creo que fue el evento de la IAF, que es la Federación Internacional Astronáutica, más grande que había hecho en décadas. Entonces fueron representantes de todos los países, de todas las empresas. Como era un territorio neutral, es decir, cuando, por ejemplo, si el evento es en Estados Unidos, los rusos y chinos no son tan abiertos. Ya. Si es en Inglaterra o es en Rusia, pues creo que no lo han hecho en Rusia, imagínate. Los otros no son tan abiertos, pero como fue un territorio neutral, todo el mundo se mostró y mostró todo lo que tenían. Genial. Entonces para mí fue súper genial, fue grandísimo. Yo imagino los contactos que se debieron mover ahí en ese estudio. Claro, yo tenía contactos en todo el mundo. Yo estuve, Oportunidad. mira, algo por ejemplo, se me escapa ahorita el nombre, pero un compañero que yo tuve en Space Generation en esa época, hoy eh, son cabezas de la política aeroespacial europea o son cabezas de empresas del sector aeroespacial, por ejemplo, Planet. El creador de Planet nace participa en su proceso en Space Generation. Bueno, ya claro, pues Space Generation es un cuerpo consultivo de jóvenes alrededor del mundo en el cual sirve al programa de aplicaciones espaciales de Naciones Unidas. Entonces, no solamente es un club, por decirlo de alguna manera,
jóvenes entusiastas que quieren hacer Sí, porque cosas por su por lo país. general son como jóvenes, ¿no? Exacto. Sí, 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 hay unas limitantes de edades. sí, sí. Y no solamente es eso, sino que realmente tenemos la oportunidad de levantar la voz y decir: "Ay, podemos hacer esto, hay que hacer esto". A veces funciona, a veces no, pero tenemos el espacio. Entonces, lo que hicimos en esa época fue abrirle el espacio a Latinoamérica y que empezaran a hablar en español, porque es que esa era la otra. ¿Cómo vamos a hacer que participen los latinoamericanos en esos espacios cuando el único idioma es el inglés? Claro. Entonces, fue divertido porque empezamos a hacer blogs, empezamos a hacer publicaciones Y la gente en empieza español. y claro, y la atención Eh, empezó a aumentar. claro, y ahí empezó a aumentar. Y muchas cosas de las que hoy existen en Space Generation fue gracias a esa generación. Wow. No solamente yo, fueron muchos. Las consecuencias. Sí, Wow. entonces, y ya nos empezamos a unir como grupo y como región y se empezó a trabajar muy chévere. Entonces, ya estando ahí en el 2007, yo dije, bueno, entonces conocí el presidente de la Sociedad Espacial Canadiense, el presidente de la Sociedad Espacial China, el presidente de la Sociedad Espacial Británica, no sé qué. Y dije, no, pues Colombia necesita una sociedad o una asociación que agrupe y agremie a todos los profesionales dedicados a los temas aeroespaciales. En esa oportunidad también se me rompió la cabeza al ver que en el tema aeroespacial va de todas las áreas del conocimiento. Es decir, todas las líneas de ingeniería, todas las ciencias de la salud, todas las líneas de educación y formación, hasta todo el tema de derecho. Es que cae todo, 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 todo. todo. Entonces, y estando en esos, y conozco personas aquí, allá, colombianos, aquí, allá tuve la oportunidad de encontrarme a varios colombianos. Claro, pues como hablábamos español, pues cualquiera que me desee pues, para hablar español, se nos pegaba. Vamos allá. Resultamos siendo un grupito como de 10 latinos. Pues, pues entre un evento tan Ay, no, entonces eso es anecdótico. eso es muy anecdótico. Entonces, ya a partir de ahí nace la idea de Ascol. Que Entonces, yo traté de promoverlo, eh, no cuajaba la idea, porque lo intenté con varias personas que estaban en el exterior y pues no funcionó. Es decir, como que no les aterrizaba, no les convencía. Vuelvo a decirlo, como individuales somos muy buenos, como colectivos no está. Entonces desistí en una intención, vuelvo veces o un año de intentarlo, pero ya con personas aquí a nivel nacional. Y entre ya de todas las personas que aparecen, que estaban ahí en ese círculo, pues ahí ya toca empezar a nombrar a Natal Méndez, que es una colombiana que es ingeniera aeroespacial, formada en Estados Unidos. Entonces ella es la primera que me dice, sí, sí, yo estoy totalmente convencido que eso es lo que toca hacer. Entonces con ella empezamos a trabajar, dijimos, hay que hacer un proyecto para que nos llamemos la atención, porque si lo hacemos así a punta de videoconferencias, no nos estamos demorando mucho. no, cojar. Entonces, básicamente ahí aparece el proyecto de eh, Misión Pioneros, Sí. que básicamente consistía en construir un cohete con estudiantes de colegio y que llegara a la cota de 1000 metros de altura. ¿Eso qué año fue? Eso se proyectó en el 2010. Pero esa idea, te cuento, nace en una servilleta en un bar. En un bar. Sí, eso sí. Que era en un OMA. No, vi que era en una. Así que puedo decir que fue News Pop o BBC. Ah, Entonces empezamos a rayar, no, eso lo tenemos que hacer así, ta, 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 ta. Y Natalie, como había estudiado acá en un colegio aquí en Bogotá, empezó a hablar con ella ya era referencia para el colegio, pues por lo que era ingeniera aeroespacial, habló con el colegio le encantó la idea, lo vendió súper bien. Cuando yo llegué y me presenté, pues la verdad, la aceptación fue total, pero entonces aparentemente les gustó demasiado y entonces lo que nosotros pensábamos era un proyecto así de grande, ellos mismos lo agrandaron, entonces yo dije, mierda. no esperaba llegar tan lejos.
Pues era Igapalero. Pues al final se involucraron, espérate, te digo, eran 7 colegios Ok. a nivel nacional. Eh, el proceso arrancó porque nos tocaba hacer todo un proceso de selección de los estudiantes y queríamos que fuese es decir, que fuese global, pero como no podíamos atender una población de 2.000 estudiantes, entonces teníamos que reducirlo y también que se viera como las ganas, Sí, que fuera un estudiante que realmente, que se lo mereciera. sí, que lo mereciera, claro. Entonces empezaron, no sé, se hicieron pruebas con 2.000 estudiantes y al final seleccionamos como 80 estudiantes. Ah, bueno, algo que toca mencionar que es muy relevante es que todos los colegios, a excepción de uno, eran femeninos. Ah, vea pues. ¿En serio? Qué chévere. Entonces, y eran Pilas, repilas, esas. super pilas, no. A mí ese proyecto a mí me cambió la vida. Por muchas cosas, te cuento. Entonces, se hizo la selección, buscábamos como las chicas más entusiastas, las que tuvieran las ideas locas, hicimos concursos, pruebas, exámenes, de todo. Sí, de todo. Y todo se fue filtrando, 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 filtrando. Al final, pues fueron como 70, 80 estudiantes, tocaba involucrar a un profesor por cada colegio, y a otra serie de directivos de las instituciones para que nos acompañaran en el proyecto cultural. Ah, bueno, y habían un grupo de estudiantes universitarios que eran los que capacitaban De ingeniería, supongo. de todas las áreas. De todas las. Ya te cuento. Entonces, que capacitaban a los estudiantes y nos permitían llevar el proyecto a cargo. Entonces, ese proyecto se dividió en varios subsistemas. Entonces, estaba el subsistema de potencia, el subsistema de estructura, el subsistema de comunicaciones, ta, ta, ta. Básicamente lo manejamos como si fuese un proyecto real. Algo también a destacar es que los colegios que participaron eran colegios religiosos Ya. de una comunidad, eh, los colegios de la comunidad del Rosario. Y entonces, pues yo me sentí muy orgulloso, pues porque nunca pensé que la iglesia me fuera a patrocitar un proyecto de estos. Sí, muy, muy raro. Entonces, muy patrocinado por la iglesia. Sí, por la comunidad religiosa. No, y el nombre, el cohete tenía el nombre de fundador de la comunidad religiosa, ¿Cómo se llamó el cohete? Fray Saturnino Gutiérrez. De Santiviviro. Patrocinado por. Exacto, entonces, en los anales de la historia de Colombia, un cohete que llegó y en su momento llegó y rompió récord, por decirlo de alguna manera, es tu momento, tenía el nombre de un religioso. Entonces yo decía, Dejando alto los religiosos. sí, entonces, no, además fue precioso el proyecto. Qué bonito. Entonces, con ese proyecto nace Ascol. Ya. De ahí ya dijeron, ya, esto Ya, tiene que. ya se fortalece en los instructores que eran los estudiantes de las universidades. Entonces, habían estudiantes de ingeniería industrial, mecánica, eléctrica, electrónica. Mi formación, soy ingeniero catastral y geodesta. Entonces, aeroespaciales, de todo. Todas las líneas de ingeniería había alguien ahí. Sí. Y todos se comprometieron. Obviamente, pues, obviamente los colegios pagaron, pero no pudimos cobrar lo que queríamos cobrar, pues porque no había manera. Es decir, si poníamos el precio real, nunca lo hubiéramos hecho. Claro. Entonces, básicamente fue como, yo asumo todo, mi compromiso y voy a dedicarle un año al proyecto enseguecido. Sí. Y lo hicimos así, los instructores dieron de más, es decir, yo quisiera haberles pagado en su momento mucho más porque la dieron toda. Em, Obviamente los colegios al ser femeninos y religiosos, pues las profesoras y los directivos de los colegios eran monjas, ¿sí? Sí. Entonces explicarles a un grupo de monjas qué es un cohete, qué es tecnología aeroespacial, por qué es beneficioso para el desarrollo, la formación académica de los estudiantes, pues todo para mí era rarísimo, pero muy divertido. Y ellos la cogieron así, tan. Afortunadamente, dentro de la comunidad religiosa, había una hermana, se me hace en este momento el nombre, eh,
me ayudó demasiado. Es una de las personas que yo haya conocido en mi vida que tiene claro cuál es el rol institucional de un colegio en la formación de un estudiante. Y ella, afortunadamente, en ese momento era la cabeza académica de toda la congregación y me dijo de una, me encanta. Genial. Y entonces a partir de ahí se fue. Fuerza grande para ellos también. Claro, y rarísimo, es decir, es como, no sé, es como si a ti en tu entidad, en tu empresa, institución, te empiezan a vender cosas que tú nunca has escuchado en tu vida y tú enseguida dices que sí. Claro. Bueno, y al final, como después de todo el proceso y digamos, unir a Sí, a los colegios, al final el producto del cohete, ¿qué pasó? bueno, entonces teníamos un año para construir, para hacer toda una serie de capacitaciones, empezar a hacer el cohete, cada parte del cohete se hizo por separado y después se integraba. Ok. Era un proyecto aeroespacial, literalmente, así funciona en la vida real y lo vendimos así. Entonces básicamente lo vendí como, bueno, esta es una parte interesante, como era una comunidad religiosa, lo vendimos como si una solicitud del Vaticano era que, esa era como la idea, ¿sí? Ok. Como el Vaticano necesita empezar a desarrollar su tecnología aeroespacial para promover la formación y la atraer a nuevos jóvenes hacia los valores religiosos, católicos y etcétera, etcétera. Entonces, la misión es esta, ¡tan! Y se las vendimos así a los estudiantes. Entonces, claro, los estudiantes quedan como choqueados de, ¿en serio? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pero lo hicimos como si fuera verdad, es decir, cada persona, cuando hicimos cada filtro y seleccionamos a las personas, a cada estudiante le dijimos, este es su rol y usted se va a encargar de esto. Esta es responsabilidad. Por eso tenía que ser también un gran estudiante. Claro. Claro. Entonces, se hizo, pero entonces ahí teníamos un dilema. Para ser sincero, a partir de ese momento, sin haber empezado, nosotros estábamos vendiendo humo, porque nunca habíamos construido un cohete tan grande. Y tampoco se lo esperaba, porque sé que sabe que es un proyecto pues. Exacto, exacto. Entonces el reto fue bastante. Entonces, básicamente nosotros tuvimos dos proyectos al mismo tiempo. Con los instructores empezamos a desarrollar el cohete y lo que nosotros aprendíamos a través de prueba y error, se los enseñábamos a los estudiantes. Nosotros, Apenas, exacto, nosotros estábamos 3 meses antes que los estudiantes. y ya, Hoy lo puedo contar. ya, sí, ya esas inferencias ya, no sé, ya se pueden contar. Sí. Sí. Entonces, ya hoy ya son adultos y todo. Tú más ahora. Entonces fue muy divertido, muy emocionante, muy estresante también. Entonces, arrancamos cualquier cosa. Bueno, hicimos pruebas en mi casa. Una época, en una ocasión, mis papás, pues yo vivía con mis papás en ese momento. eh, Tuve que decirles, papis, por favor, les pago, tómense un fin de semana en otro lado, déjenme en la casa que necesito traer a manes de Cali. Bueno, las instituciones eran de Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Bogotá. Ok. Entonces necesito traer los instructores de todos, meterlos en mi casa y empezar a trabajar porque íbamos a trabajar 48 horas seguidas Para ensamblar. para hacer pruebas de pruebas y pruebas y pruebas. Entonces fue emocionante, obviamente pues la pasábamos delicioso porque no solamente trabajábamos, sino reíamos, tomábamos, rumbeábamos, volvíamos a trabajar y así fue la manera también de integrarlos, porque es que como no sé, yo los conocía a todos, pero entre ellos no se conocía, entonces no había esa confianza de pedir más, Equipo, como. de equipo, Sí. no había ese engagement como tal, Ujú. entonces básicamente la única manera de romper eso era llevarlos a rumbear. Literal, y funciona de maravilla. Entonces, en esa ocasión, no sé, hacíamos pruebas a las 2 3 de la mañana. E hicimos una prueba del sistema del despliegue de paracaídas y era como una tapita, por decirlo, de gaseosa con 5 gramos de pólvora para que hiciera, Ajá. ¿sí? Y sacar el paracaídas.
Pues aparentemente 5 gramos o 10 gramos de pólvora no es mucho, pero hace un ruido. ¡Tas! ¡Pum! Todo la cuadra, la agarrar experto. Los carros empezaron a sonar las alarmas. No salieron los vecinos. Yo, mierda. Pero funcionó. Funcionó. Es decir, afortunadamente los vecinos todos me conocían. Sabían que era medio excéntrico en mis experimentos, algo así. Solo ciencia de cohetes, tranquilo. Ciencia de cohetes, que chinos tenemos están en sexo. Pero bueno, entonces logramos hacer el cohete. Nos tocó hacer una prueba. Yo afortunadamente el contrato había dejado como un margen de maniobra. Ujú. Y nos dio miedo lanzar el cohete sin hacer una prueba antes, pues porque lo mismo, no habíamos hecho un cohete de ese tamaño nunca. No estamos integrando un cohete de varias partes del país. Entonces nos tocó decirle a la comunidad y a los colegios, necesitamos hacer una prueba para que todo salga bien. Y ellos nos copiaron la idea. Hicimos la prueba. Fue maravilloso la prueba porque el cohete voló de manera espectacular, así en el primer intento arrancó y dijimos, emocionante. El problema fue que no veíamos no podíamos monitorear cuando se desplegaba el paracaídas. Entonces fue como 10 segundos de suspenso, No saber nada. no saber nada, y a los siguientes segundos, escóndase porque no sabemos para dónde que va a caer. Entonces, y sí, pues básicamente pues estaban 2 representantes de la comunidad religiosa, pues obviamente a mí me toca mantener la calma. Me imagino por dentro. Yo con ellos me quedé ahí como tranquilos. ¿Qué piensas? Todos estos corridas escondidas debajo de los carros. Dios, las señoras no sabían qué hacer. Yo, no, tranquila, está controlado. Sí, todo estaba bajo control. Y yo por dentro sufriendo y empiezo, ¿te acuerdas estas caricaturas de Correcaminos? Sí, claro. Cuando botaban algo que sonaba, Ajá. pues eso es verdad, Empezó así a sonar. pero muy sutilmente. Ok. Y ¡pah! Cae como a 600 metros. Sí. Yo, que no, no pasa nada, esto es una prueba, afortunadamente hicimos la prueba, ya sabemos qué vamos a hacer. Ven, voló, alcanzó la pelota y sí, pero la prueba no fue mejor que en el real, que pasó con respecto a la altura. Ok. Es de Ok. voló más alto. Más alto de los... No, sí, Wow. yo, no fue. Wow. Entonces, pero sí, el sistema de despliegue para que no funciona. Entonces, y nosotros habíamos pensado, bueno, como va a funcionar, pues es las partes de este mismo cohete lo vamos a utilizar para hacer el de verdad. Cuando se estrella, dijimos, tenemos que hacer otro cohete desde cero. Otra vez. Bueno, pero Wow. digamos que ahí... Y lo... Sí, Pero ya con la experiencia. sí, no, ya estábamos tranquilos, yo ya estaba mucho más tranquilo, ya sabíamos que también habíamos que contemplábamos, había un grupo o un subsistema que era logístico y de seguridad, que ellos tenían que garantizar que todo funcionara, que todos los parámetros de seguridad. Fue un proyecto de verdad, ¿sí? Pusimos todo. Wow. Entonces, bueno, este proyecto se hizo era porque se quería conmemorar el aniversario de la comunidad religiosa. Entonces, el lanzamiento se hizo en Villa de Leyva, invitaron a todos los colegios de la comunidad y los colegios, los estudiantes fueron con sus papás. Un caos. Un caos. Todo con papás es un caos. No, por la cantidad de personas. Llegaron, no sé, 40 y pico, 50 buses. ¿Buses? Más los de Villa de Leyva que estaban interesados. Pues no, me imagino toda esa gente. No, eso fue terrible. No exagerabas cuando decías que fue mucho más grande. Claro, pues no sé, es que nosotros calculamos que eran como 6.000 personas, una vaina así. Muchas. Muchas, muchas. Es decir, no pensábamos que llegaran tantas. Y pues llenamos un desierto. Y el trancón tan bravo que se hizo esa idea, todos no te puedes imaginar. Bueno,
Entonces el cohete salió hermoso. No, qué genial que se vea eso. Hermoso. Sí, Obviamente para hacer eso implicó que no durmiéramos durante los últimos 3 días. Ninguno de pero nosotros vale la durmió, pena. pero valió la pena. Pero yo ya en el último instante, yo ya estaba como que, ay, si me toca pagar la cláusula de Que sea. pero ya, esto. Pero no, voló maravilloso. Cuando voló hubo una estampida. Es decir, yo estaba coordinando como todo el tema de explicando, dando como todas esas pautas. Yo era como el jefe de protocolo. Ujú. Entonces vamos a iniciar el lanzamiento y no sé qué. Pero el lanzamiento se nos demoró como 1 hora. Entonces, ya hable y entretenga a las personas, no sé qué. En ese proceso nos acompañó la Fuerza Aérea, la Presidencia de la República, instituciones educativas. Oh, Sí, no, ¿para qué? Pues para el evento nos acompañaron, sí. pero igual. Entonces, cuando se lanza y eso es maravilloso y se despliega el paracaídas, entonces, wow, sale una estampida de monjas a abrazarme. Entonces, todo es irreal. Tú has sido tú te mesaste la historia. Entonces, yo, ay, por mi yo dije, ya terminemos esto. Bendito entre las monjas. Sí, sí, entonces, y no, pues afortunadamente todo salió muy bien. Qué gran experiencia. Me cambió la vida en el hecho de que aprendí mucho de trabajar con mujeres. De verdad, es para mí las de las personas más comprometidas, sin decir que personas, hombres no lo sean, pero las mujeres cuando se comprometen, Nadie nadie les las gana, convence a otra cosa. Sí, es nadie les cierto. gana. Es cierto, es cierto. Entonces, eso me parece muy chévere. Muchas de las niñas que participaron en el proyecto cambiaron su plan de vida en el hecho de que pues estos colegios religiosos se enfocan mucho en temas de humanidades, Ujú. ¿sí? Ok, O ciencias o algo así. Muchas salieron ingenieras. qué chévere. Entonces, para mí eso es, Pues cambiaste la vida, las inspiraste sí, no todas, pero un grupito que yo digo y que me comentaron como que gracias al proyecto como que yo pude redefinir mi vida. Entonces, la verdad, eso me pareció supremamente interesante. Y varias de las chicas hoy hacen parte de la asociación. Ah, sí. Y una de ellas es la que lidera o lideró el último proyecto que hicimos. Bueno, hablemos de que creo que ahí está la carne, porque bueno, quiero contarles que Marco, desde toda su, digamos, su liderazgo, también ayudaba a impulsar un proyecto muy parecido también con colegios, ¿no? Sí, Eh, Muy reciente, se lanzó el mes pasado con una compañía que todo el mundo conoce que es SpaceX, como un payload, ¿cierto? De un satélite que hicieron entre colegios aquí en Colombia y se lanzó en Estados Unidos con SpaceX. Así que, pues yo creo que todo eso, esta experiencia te sirvió de experiencia para esta segunda vez. ¿Cómo te eso? bueno, digamos que en ASCOL siempre nos dimos cuenta que nuestro gran aporte a la sociedad es la educación. Sí, claro, hacemos todo el tema de gestión, todo el tema de llevar las ideas al gobierno de turno, promover, avanzar, contribuir, construir, ta, ta, ta. Pero lo que sí hacemos muy bien es educación. Entonces empezamos a hacer varias actividades. Lastimosamente no se pudo replicar ese mismo proyecto posteriormente. Hasta el momento no se ha podido volver a hacer. Básicamente pues porque requiere un compromiso mucho más, un compromiso fuerte por parte de las instituciones educativas y no hemos tenido como la oportunidad de tener el respaldo de las instituciones públicas. Llámese Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, ¿sí? Ha sido difícil. Entonces, y pues todo eso implica gestión, es decir, un proyecto para que salga con una entidad pública, se tiene que patinar un año. Ya. Y pues patinar un año un proyecto donde no hay ningún tipo de ingreso, pues ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo. Pues porque todos tenemos nuestras propias obligaciones personales, etcétera. Entonces, ahí sí seguimos haciendo varias cositas mucho más pequeñas.
Ya se llega al año 2023, donde retomamos otra vez como el tema de la asociación con la llegada del nuevo gobierno. Entonces, cómo nos estructuramos, nos organizamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar, esta es una gran oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a retomar esas alianzas que hemos hecho en el camino con varias profesionales e instituciones internacionales. Y en el 2024, por medio de unas comunicaciones que habíamos hecho, nos invitan, bueno, fue una invitación bastante rara, en función de decir, hay un proyecto donde pueden participar colegios para hacer un desarrollo aeroespacial, pero me tienen que confirmar en 3 semanas. Y yo, ok, pero cuéntanos más. No, no, no podemos contar nada más. Yo, y pero, ¿qué se requiere? No, 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 el colegio no tiene que poner nada. Ok, y entonces, no, poner a disposición institución, estudiantes y proveedores. Ujú. Ok, listo, pues lo hacemos. Ya lo habías hecho igual. Sí, yo lo había hecho, pero ya era otro nivel, pues por lo que era con institución, un proyecto internacional y todo. Ahora, vender así una idea es peor que vender humo, pues porque básicamente estás vendiendo, quiero involucrar al colegio para participar en un proyecto internacional, pero todavía no sé qué es. Sí, está difícil vendérselo así a cualquiera. Entonces, y teníamos muy poco tiempo, no, no fueron ni 3 semanas, fue como 2 semanas. Entonces, hicimos, pues yo quería darle la oportunidad a participar en este tipo de proyectos a instituciones públicas, colegios públicos. Estuvimos hablando con las personas indicadas, pero lastimosamente, cuando nos contactaron, los colegios estaban en vacaciones. Ah, y 3 semanas, no, Eh, no me hicieron. sí, entonces, y pues básicamente eso una. Y lo otro era que el proyecto arrancaba y se tenía que hacer durante todo el periodo de vacaciones. Entonces ellos nos decían, no, pero es que no hay cómo comprometer ni a los estudiantes, porque tocaría garantizarles como todo el tema de transporte, alimentación, a los docentes, a los directivos, a las instituciones como tal. Entonces, no se pudo. Entonces, entre contactos y contactos de miembros de la asociación, empezamos a golpear varios colegios y ya dijimos que por las complicaciones propias, tocaba hacerlo por colegios de muy alto perfil. Pues son los únicos que van a tener como la capacidad. Ahora, como es un proyecto internacional, pues es necesario que los estudiantes sepan inglés. Claro. Entonces, golpeamos las puertas. Algunos ni nos abrieron las puertas, hay que reconocerlo. Hay otros que nos abrieron, no los pudimos convencer, pero hubo un colegio que sí nos abrió las puertas, nos permitió venderle el proyecto, ellos entendieron la importancia y asumieron el reto, y el colegio es el English School. Bogotá, norte de Bogotá, localidad de Usaquén, calle 170, y ellos dijeron, sí, nos suena la idea, queremos apoyar y queremos que sea Colombia el que esté. Porque básicamente nos dicen, se los fue una persona que nos vendió, nos hizo partícipe del proyecto, pero básicamente fue, si ustedes no consiguen el colegio en 2 semanas, hay un colegio en Argentina. Ya. Mm. Ish. Pero todo es como yo, visión imposible. Y Entonces básicamente fue como el mensaje, nos vamos a dejar de ganar de un colegio argentino, sí, entonces tenemos que asumir. Entonces, no, el colegio nos apoyó de manera ciega. difícil. Sí, muy difícil y arrancamos. Entonces empezamos a hacer todo ese proceso también de selección, de convocatoria, de participar, y ya después nos empezaron a soltar un poco más de información, ya cuando formalizamos el colegio. El proyecto consistía, bueno, habían 6 países participantes. Entonces, un colegio de Ruanda, en representación de África, un colegio de Ucrania en representación de Europa, Indonesia en representación de Asia, de Oceanía,
Emiratos Árabes Unidos en representación de Medio Oriente, un colegio norteamericano y me falta un colegio que me acuerdo cuál es. De Australia. Ah, Australia. Sí, Sí, señor. sí, sí. Exacto. Entonces, esos fueron los colegios que participaron. Y consistía en construir un sistema satelital, por decirlo un CubeSat, ¿sí? Sí. Donde cada grupo de colegios construía una partecita, pero no era un CubeSat como lo que nosotros generalmente conocemos con todos los subsistemas, sino básicamente era la cápsula donde se ponía un circuito desarrollado por los estudiantes y era un juego, porque básicamente el circuito, a través de la programación y a partir de unos sonidos o ya unas palabras, tenía que pasar al otro circuito e interpretar lo que trataba de decir el colegio, sin importar el idioma. Entonces, fue un juego, se llamaba como Space Call, Ok, la llamada al espacio. ok, ok. Entonces, cada grupo de colegios tenía que construir un circuito y se iba a montar en la cápsula y si todo funcionaba, pues toda la comunicación entre los circuitos, entre los componentes del CubeSat iba a poder utilizarse. Ahora, ¿por qué nace este proyecto? Porque hubo una empresa, o es una empresa que se desarrolló con recursos europeos, que se llama The Exploration Company. Esta es como la respuesta europea a estas iniciativas norteamericanas, estadounidenses, eh, para el desarrollo aeroespacial privado. Entonces es una empresa que quiere convertirse en la líder del transporte aeroespacial a nivel privado europeo. ¿Sí? Obviamente no tiene los grandes volúmenes o márgenes de presupuesto que estas empresas norteamericanas, pero me parece una muy buena iniciativa. Y ellos están construyendo una cápsula y en esa cápsula iban a hacer un lanzamiento de prueba y nuestro CubeSat, desarrollado por los estudiantes, iba a estar dentro de la cápsula como carga útil Ujú. y se iba a monitorear todo. Entonces, digamos que fue una muy bonita experiencia por parte de esta entidad, de Exploration Company. Participaron varias entidades internacionales, fundaciones. La que desarrolló el circuito fue una entidad australiana que se llama The Robeson Aerospace, que básicamente es un módulo de educación a nivel aeroespacial en el cual invita a los estudiantes a desarrollar con sus propias manos estas tecnologías. Wow. Entonces, digamos que ya estaba todo, estaba como la iniciativa de Exploration Company, lo que se iba a hacer con Robinson Aerospace, hubo otra fundación europea de Space Frontier, no me acuerdo el nombre, y Ascol pues los llamaron para participar. Entonces, trabajar con los instructores, conseguir los instructores, pues porque siempre buscamos que sean estudiantes universitarios que tengan inclinaciones por estas áreas del conocimiento. Entonces ahí empezamos a trabajar con estudiantes de la Universidad Distrital, todos pertenecientes a la rama de la IEEE, Ya. Sí. que en el capítulo Aerospace, y a partir de ahí ya nos propagamos a otras universidades como la Universidad Militar. ¿Ok? Entonces ellos fueron los instructores, ellos capacitaron a los estudiantes, ya tenían los estudiantes nociones de programación, en Arduino, pero entonces fuimos mucho más allá, ya ensamblar circuitos, componentes, etcétera. Entonces fue una experiencia muy bonita. Los chicos de verdad también se comprometieron bastante. Ya cuando empezamos a hacer las interacciones con los otros colegios, pues ya también ya el nivel de emoción ya, pues porque uno difícilmente, pues ahora es mucho más común, pero se da muy poco espacio para poder interactuar con estudiantes de otros continentes. Sí, sí, es difícil. No es un espacio Sí. que tenga todos. Entonces cuando el colegio de Norteamérica, no me acuerdo en qué ciudad estaba, era un colegio enfocado en tecnología aeroespacial. ¿Un colegio enfocado en tecnología Sí, espacial? entonces como si has visto los colegios acá que tiene Como emprendimiento.
en su rama en el Departamento que tiene una profundización en contabilidad, Ok, en... qué raro en aeroespacial. Entonces, claro, para los Bueno, estudiantes, chévere. inclusive para mí, yo, wow, oh, qué chévere, eso podemos hacer acá. Entonces, sí, muy interesante. Se tuvieron interacciones con los otros colegios y eso motivó mucho a los estudiantes y empezamos a trabajar. Entonces, ya después nos llegaron los componentes, empezamos a programar, a manipular, a ensamblar y ahí lo hicimos con los estudiantes. Entonces, la verdad, fue una muy buena experiencia y ya después nos tocaba hacer pruebas acá, en situ. Ya después los enviábamos a Australia, Sí. consolidaban todos, hacían nuevamente pruebas de que todo funcionara, se ensamblaba ya eh, formalmente y la estructura después se enviaba a Europa para ensamblarlo a la cápsula, que era para hacer el lanzamiento de pruebas. Sí, ok. Pero entonces, como era una cápsula de prueba, pues se tuvo que hacer muchas pruebas también in situ, en pruebas de vibración, prueba de componente, prueba de aislamiento electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo hicieron con la cápsula que nosotros habíamos hecho. Finalmente, ese proyecto arrancó en el 2024, se termina, se terminó a principios de 2025 y lo enviamos. Y el proyecto tuvo varios retrasos el lanzamiento como tal de la cápsula, ya sea por temas de SpaceX, por temas de clima, por temas de la cápsula, la empresa es de Exploration Company, hasta que finalmente se lanzó el mes pasado. Te felicito. Entonces, Sí. pues también, bueno, digamos que no pudimos hacer mucho ruido, hasta ahorita lo vamos a empezar a hacer y digamos que tienes la exclusiva de este momento Eso lo decía, última hora. porque teníamos también cláusulas de que no podíamos decir nada hasta que se hiciera el lanzamiento. Ah, bueno, ya pasó un mes. Sí, entonces, Yo estaba viendo el lanzamiento porque lo transmitieron en vivo. Yo sí, estaba ahí con mi cafecito mirando el lanzamiento emocionado, porque sí, yo sabía que estaba ese satélite que viene chiste. sí, entonces, Qué no, cool. fue muy emocionante. Y estuvimos todos los miembros de la escuela ahí muy pendientes, esperando, pues porque ese lanzamiento también se retrasó varios días, varias horas. Ah, sí hubo problemas por meteorología. Sí, entonces ahí estábamos emocionados. Igual logramos muchas cosas con este proyecto. Primero, que estudiantes de colegio, pues, la volvimos a romper, que estudiantes de colegio con sus propias manos construyeran algo que fuera al espacio. Es decir, Increíble, increíble. ¿cuántos estudiantes a nivel internacional pueden hacer eso? ¿Pueden decir eso? ¿Cuántos cohetes ha lanzado? ¿Cuántos satélites ha lanzado? Exacto, entonces, y eso también es un gran historial de Ascol en función de la Asociación Astronáutica Colombiana, pues porque cuántas entidades latinoamericanas pueden darse el lujo de decir, Decir eso. nosotros hemos lanzado cohetes, nosotros hemos lanzado satélites al espacio, hemos capacitado o bueno, hemos sensibilizado a miles de estudiantes. Digamos que es una gran trayectoria la que nosotros hemos hecho. Eh, entonces, para nosotros es un gran sentido de orgullo, es un gran sentido de emoción y compromiso que tenemos por el país. Porque digamos que desde el inicio, y eso es algo que nos toca empezar a resaltar, es importante saber que ASCOR nace es porque desea que tengamos como nación el desarrollo, las capacidades de desarrollo aeroespacial de manera propias y autónomas. Nosotros, muchas personas, cuando les apasiona todo este tema, se van a otros países y está bien porque necesitan cumplir sus sueños. Pero nuestro sueño es que sea el Estado colombiano que tenga la capacidad de desarrollarlos. Entonces, Sí. realmente ha sido muy emocionante. Todavía tenemos una actividad pendiente con el colegio para poderles presentar el, los resultados del proyecto a los padres de familia.
y a los directivos, pues porque en este están en periodo de vacaciones, Sí, entonces ellos todavía tú los coges de vacaciones. sí, que siempre nos quedan de vacaciones, entonces sí. Colombia siempre en vacaciones. Entonces todavía estamos pendientes, vas a estar cordialmente invitado. Ah, gracias. Esperemos que se pueda definir pronto. Pero sí, y no, pues la idea es a partir de esto, pues dar otra vez el campanazo de "Ven, acá existimos, se pueden hacer 10.000 cosas en el desarrollo espacial. No, para empezar, yo puedo decirlo, Colombia no necesita grandes recursos económicos para empezar a desarrollar tecnología aeroespacial. Tenemos lo más difícil, el talento humano. En Colombia tenemos profesionales de primer nivel internacional trabajando en las instituciones educativas, instituciones de educación superior en Colombia, para poder empezar a dar los primeros pinos en estos temas. Simplemente lo único que nos falta es organización. Y estos temas solamente se pueden desarrollar cuando existe la iniciativa gubernamental. Es decir, Brasil es Brasil porque nace de la iniciativa gubernamental. Argentina fue Argentina porque lastimosamente ya no lo tiene tan desarrollado ahora porque nació de la iniciativa. India y China, por ejemplo, son los monstruos que son hoy porque hace 40 o 50 años nació la iniciativa estatal. Entonces, básicamente es como el compromiso de es necesario que el gobierno de turno y todas las instituciones se empiezan a comprometer en estas áreas del conocimiento porque es que esto nos va a dar la solución a muchos problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Uno de ellos es lo que tú decías inicialmente al tema de la gestión del riesgo de desastres. No solamente para atender los desastres, sino para empezar a prevenirlos. Claro, es que eso es lo que falta, o sea, sí que es increíble que no esté. Para todos los temas de defensa y seguridad, Claro, todo está ahí. Para todo el tema de ordenamiento territorial, para todo el tema ahorita actualmente el país está embarcado en un gran proyecto nacional que llevamos varios años trabajando, que es el tema del catastro multipropósito, que es poder actualizar a nivel geográfico todas las propiedades públicas y privadas, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no sabemos quién es el dueño de la tierra en Colombia. no es cierto. ¿Sí? Entonces, y no solamente para eso, sino también para todo el tema de protección ambiental, costero, marino, para todo. Y si nosotros tenemos una plataforma que nos empiece a proporcionar toda esta información de manera gratuita para las instituciones públicas, casi en tiempo real, pues es lo que eso nos ahorra. Ahora, no es que no gastemos recursos en eso, sí lo hacemos, pero compramos a entidades privadas internacionales. Sí, Es de, eso lo podemos hacer acá. exacto. Total. O simplemente cómprelo. Es decir, básicamente es tu trabajo es tener registrado todo en todo este espacio. Tú puedes comprar tu cámara o le puedes pagar a otro para que tome las fotografías. Es lo mismo. Y nosotros llevamos décadas pagándole a un tercero para que nos proporcione la información. Ahora, cuando ustedes compran imágenes satelitales y algún día lo compran, van a ver la frustración que es, porque ellos son muy vivos en el sector. Entonces dice, ¿tú quieres una imagen satelital? Ok, ¿es para ti solo? Vale 10 pesos. Pero tú la quieres compartir para varias entidades del sector, vale 30 pesos. Pero la misma imagen la quieres hacer pública para todas las entidades públicas del Estado, te vale 100 pesos. O sea, es la misma imagen. Supongo que yo pues no puedo utilizarla para mi vecino, entonces no. Increíble eso. Entonces, Es negocio también, ¿verdad? claro, ¿no? Y pues obviamente estos países se usufructan y mantienen sus negocios, es por lo que estos países les proporcionan. Ah,
Sí, es decir, claro, estos países, estas empresas como Digital Globe, que ya no se llama Digital Globe, como Planet, ¿sí? Sus grandes contratos internacionales son enfocados a temas de defensa y seguridad, ¿sí? Un porcentaje alto. Pero casi lo otro es de todos los demás países del hemisferio sur, por decirlo de alguna manera, que no tienen la capacidad y ellos le venden, pueden vender la misma imagen en un país 10 veces. Ya. No, pues, es que ahí es donde se necesita hacer para satélites de acá. Y más que Colombia, pues al estar al Ecuador, pues estamos, aquí en Bogotá estamos a 4 grados de latitud norte al Ecuador. Exacto. Eso hace que sea ahí, ya cerquita, no hay que gastar tanto combustible, señores. Estamos en el lugar, Es que será lo privilegiado. sí, total del planeta, Sí. con dos, además 2 mares al lado. O sea, podemos nosotros realmente explotar nuestra órbita Sí. geoestacionaria y Entonces, cubrir todas esos falencias que tenemos. exacto. Entonces, básicamente lo único que necesitamos es organización y liderazgo estatal. Punto. Si a mí me dijeran, yo les ruego, denme la oportunidad de organizarles este problema y en 2 años les tengo un satélite comprado, que hacerlos mucho más, se lo organizo. Y les garantizo acceso a todas las entidades públicas, una imagen satelital o el escaneo de todo el territorio nacional en un año. Un año no es mucho. Se necesita es la organización y la voluntad del gobierno total lo que dices. Entonces, es una gran oportunidad. Obviamente tenemos que entender también que, aunque es una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento, lastimosamente un gobierno como el actual presenta muchos retos y muchas dificultades debido a la oposición ciega que tenemos, eh, y no vemos como las oportunidades que podemos sobresalir en, en la región en temas de desarrollo aeroespacial o cualquier sector. Por ejemplo, Argentina es muy fuerte a nivel tecnológico, a nivel de reactores nucleares y radares. Brasil es muy fuerte a nivel de industria pesada, llámese hidrocarburos, llámese eléctrico, ¿sí? En algún momento de la historia, bueno, en ese momento México es muy fuerte a nivel aeronáutico, ¿sí? Si simplemente nos organizamos a nivel, no solamente a nivel región, a nivel país, sino a nivel región, nos podríamos estar aprovechando de todas estas iniciativas Claro. para fortalecer nuestras capacidades. Simplemente que no estamos agarrados en problemas minucios, ahí en un pedacito de tierra, ahí, y no vemos más allá. Entonces toca empezar a tener una visión fuera del tablero para saber realmente cuáles son nuestras oportunidades a nivel. Sí, yo sé que pues, nos van a ver muchas personas que están como en nuestro papel de la industria aeroespacial, pero digamos, para los que apenas se están enterando un poco de esto y tienen cierto interés, te tengo una pregunta, es como, ¿por qué lanzar un cohete? ¿Por qué lanzar un satélite? O sea, ¿cuál es el interés y por qué nos vamos a poner en esa tarea? Bueno, eso es una pregunta que me han hecho varias veces y la respuesta hasta el día de hoy es la misma. Cuando yo lanzo un cohete, pues tengo que desarrollar muchas capacidades eh, intelectuales, industriales, a nivel de infraestructura. Por ejemplo, vamos a poner un elemento muy sencillo, anticorrosivos. Si nosotros empezamos a tener todo, a fortalecer, a hacer todo el tema de industria aeroespacial, tenemos que utilizar anticorrosivos específicos, de muy alta calidad, que los sepamos manejar y todo. Ese anticorrosivo ya no solamente se utiliza en el sector aeroespacial, sino se puede utilizar a nivel naviero, Ok. ¿sí? O se puede utilizar a nivel aeronáutico, o se puede utilizar a nivel automotriz, ¿sí? Es un despliegue de oportunidades que nosotros podemos llegar a tener y ofrecer al mercado nacional e internacional
para satisfacer otros sectores de la economía, que no sea la aeroespacial. Y eso es un pequeño ejemplo. Entonces está el tema de materiales, está el tema de componentes eléctricos, electrónicos, está el tema de motores, está el tema de compuestos, y eso alimenta todo un sector. No, perdón, eso alimenta a muchos sectores. Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de capacidades tecnológicas de cualquier país, porque es que no solamente se va a enfocar en uno, sino que va a permitir fortalecer los otros. Y eso a nivel industrial es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí un industrial que quiera innovar, quiere implicar, para un industrial innovar es comprar maquinaria más fuerte, más grande, más eficiente y tener los insumos necesarios para mejorar sus procesos. Si no lo consigue acá en el país, pues va a tener que traerlo del exterior. Y si lo trae del exterior, pues le va a salir mucho más costoso, mucho más complicado. Va a llegar en chino. Sí, que en el mejor de los casos. Es el mejor de los casos, entonces es difícil. El proceso de innovación es un ecosistema y todos nos alimentamos de todo. Entonces, todo el tema de energías renovables se alimenta del aeroespacial y el aeroespacial se alimenta del aeronáutico. Del aeronáutico se alimenta del automotriz. El automotriz alimenta del naviero. El naviero se alimenta del sector de servicios también. Increíblemente, todo está conectado. Todo. Claro. Y ya no somos una economía global. Entonces ya no solamente tenemos que pensar solamente en nuestras capacidades o en nuestro mercado interno, sino en nuestro mercado regional. Entonces cualquier avance que nosotros hagamos, por minúsculo que sea, en cualquier tipo de sector, todo va a repercutir de manera positiva en los otros sectores. Es como una telaraña, que si tú jalas acá un pedacito, poquito, este se va a resentir, positivo o negativamente. Entonces, por eso es importante. Y además, pues, el desarrollo aeroespacial de cualquier país le llevar las capacidades de controlar, de monitorear, de satisfacer las necesidades de información sobre el territorio para cualquier tipo del sector. Es una gran oportunidad Es una gran oportunidad y hemos estado ciegos por años, por año. por décadas. ¿Cuántas décadas? Ojalá no sean décadas. Hasta que despertemos como nación y nos pongamos la tarea, porque yo escucho muchos colegas hablando sobre el programa y aquí están creando y aquí también están creando y por acá también están planeando y todos están haciendo algo porque hay como un espíritu tan fuerte, tal vez con lo que tú decías frente a estos ciclos, que puede ser otro ciclo, puede ser, sí. Pero también es bueno ver, o me parece un buen síntoma ver ese interés en el país para que eso cambie. Sí, algo que yo veo ahorita que me parece muy positivo es que lo que estábamos hablando previamente antes de que empezara nuestra grabación, que nuestro nicho ahora es mucho más grande de lo que era hace 10 años o hace 20 años. Sí, probablemente, claro. Y eso es muy positivo. Simplemente es que nosotros avanzamos, pero muy lentamente. Como que entre más somos, malditos demonios. No, Tira. es decir, tenemos que articular. Hay una ley universal del conocimiento, lo hizo una autora norteamericana. Básicamente es, si nosotros queremos tener el mismo nivel de los países industrializados, pues tenemos que aprender a la misma velocidad de ellos. Mm. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos superar esas habilidades, nosotros tenemos que aprender mucho más rápido. Claro. Y no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Difícil sobresalir. Sí, entonces es una iniciativa, digamos que para que tú me entiendas, algo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos en la década del 60 del siglo pasado. Todo el desarrollo aeroespacial de Estados Unidos se da pues en el marco de la Guerra Fría, ¿sí? Con la Unión Soviética. Ellos encontraron una estrategia fundamental para hacer ese desarrollo. Básicamente crearon la Ley de Educación para la Defensa Nacional,
que era básicamente invertirle inmensas cantidades de recursos económicos a las universidades del país para desarrollar tecnología. Ley de Educación para la Defensa Nacional. Imagínate. Que lo tomen como una política de Estado al futuro y mira lo que han logrado. Increíble. Y eso les permitió alcanzar el nivel que necesitaban en una década. Entonces, básicamente, si nosotros queremos ir a esa misma velocidad que van estos países industrializados, pues tenemos que ir y proponer o hacer estrategias enfocados al fortalecimiento de las capacidades actuales. De acuerdo. Y para eso, pues, que los recursos. Entonces, y los tenemos, es decir, hay que distribuirlos mejor. Ya hay que tener un norte. Ya hay que tener la capacidad de organización. Entonces, poco a poco, digamos que lo que yo te decía al principio, es un proceso de frustración constante, pero uno ya lo tolera. Entonces ya uno respira profundo y vamos a hacerlo poco a poco. Y seguimos avanzando. Lo importante es no quedarnos quietos. Sí, de acuerdo. Eso es lo importante. Entonces, digamos que es estrictamente necesario que todos los del sector, primero, entiendan que necesitamos unirnos, todos, sin importar las líneas del conocimiento, porque efectivamente lo que tú dices es cierto. En este momento hay muchas iniciativas, lo cual me parece emocionante, pero están compuestas por 2, 5, 10 personas. Y todo ese esfuerzo que toca hacer se diluye en 20 organizaciones. ¿Y qué tal si todos trabajamos en una? Claro, es muy distinto. Necesitamos solamente una que funcione. Ahora, y también es importante, es el hecho de tenemos una sed de protagonismo. Y eso toca decirlo también. Muchos procesos se han caído por esa sed de protagonismo que hemos tenido algunos profesionales, porque puede ser que yo también lo haya tenido. Y no, necesitamos es alguien, es decir, y aquí yo doy las puertas abiertas y gracias por el espacio, la ASCOL es de puertas abiertas. Quien quiera liderar ASCOL y tenga y sienta que tiene todas las capacidades para hacerlo, se lo entrego de una, no tengo ningún problema. Pero necesitamos es una persona que tenga la capacidad de integrarnos y empezar a trabajar. Y que empiece a integrar tanto a los nacionales aquí en el territorio nacional como a los nacionales en el extranjero. Los nacionales en el extranjero están ávidos de poder hacer cosas, Es cierto. pero no les da tiempo. Y no hay los canales. ¿Sí? Yo no sé, yo he tenido reuniones y conversaciones con muchas personas en el exterior y todos han golpeado la puerta del gobierno en algún momento y todos han salido frustrados. Confirmo. Entonces, la idea es no parar, seguir y fortalecerlo. Cada uno desde su área de conocimiento, cada uno desde su línea de especialización, cada uno desde su pasión o su interés, porque es importante reconocer que cada uno tiene un interés diferente. Pero sí o sí, si queremos sacar el tema aeroespacial adelante en el territorio colombiano como Estado, hay que unir, no hay de otro, punto. Y ya somos 1.500. Ya, es decir, ya hay bueno, otro tema que se me olvidó mencionar, cuando empezó todo el tema del CubeSat aquí en Colombia, 2005, 2006 también, eh, eh, fue una iniciativa que se desarrolló por medio de César Ocampo, otras personalidades, y se involucraron a la Universidad del la Universidad Politécnica de California, y aquí hubo una persona que estuvo muy entusiasta desde la aeronáutica civil,
Y yo fui la persona que llevé el proceso de ese proyecto a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La Universidad Francisco José de Caldas tiene 2 CubeSat, no ha lanzado ninguno, pero tiene desarrollado 2 CubeSat. ¿Por qué no ha podido lanzar? Por temas de organización, de presupuesto, del interés institucional y también por mala suerte en algunas ocasiones. Necesitamos, en ese momento hablábamos del nicho, necesitamos fortalecer el nicho. Pero es que el nicho éramos 3 pelagatos, eran muy poquitos. Ahorita tenemos una gran oportunidad y es que este nicho ya se ha crecido, ya se ha fortalecido, se ha especializado, ya tenemos mucho más nombre, ya tenemos una visión mucho más global, ¿sí? Trajemos frutos, porque todo ese esfuerzo se diluye. Pues Marco, espero que los 1500 y los 1500 que vengas ayuden a que esto se consolide, sí. Bueno, estoy hablando de 1500 profesionales con especialización, maestría, doctorado, porque no estamos contando los estudiantes de pregrado y de colegio y funcionarios que están por ahí en todo el territorio nacional que son apasionados por estos temas. Es que es apasionante. Es supremamente apasionante. Es increíble. Con el tema de educación aeroespacial nosotros hemos llegado a Mocoa. Sí. Nosotros hemos llegado a... Porque es que no, creo que no hemos llegado a San Andrés. Nos ha costado, y al Chocó, pero el resto creo que hemos tocado muchos departamentos del país. Y donde tú llegas, de 100 niños, hay 3 que son supremamente entusiasmados. Supremamente entusiasmados. Además, esto llama demasiado la atención. La mejor manera de vender matemáticas es por módulo de tecnología aeroespacial. Sí, total. Yo me hubiera inclinado por las matemáticas si me ofrecieran algo así en el colegio. Claro, entonces, aparte es divertido, es emocionante, y hay que fortalecer ese tema. Es decir, si lo hacemos de manera organizada, ya no vamos a hacer 1500, que yo digo, sino que podemos ser 5000 en 2 años. Y podemos ser 10.000 en 10 años, una vez así. Fíjate que la Sociedad Astronáutica China, que es una entidad, nosotros es como nuestro, ¿no? Chino, ¿cuántos afiliados? 18.000 afiliados. 18.000. Ahora, 18.000 profesionales con maestría y doctorado. Enfocados. Exacto. No, increíble, es que es mucha la diferencia. Entonces, obviamente, es decir, si queremos organizarnos, hay que sacrificarnos un poquito al principio, porque esto es una vocación de servicio. Nosotros tenemos que generar muchas cosas, por ejemplo, una publicación periódica, digital. Lo tenemos que hacer y tenemos que sacar de nuestros bolsillos para hacer eso. Pero es que eso no va a ser para nosotros. Eso va a ser para los que vienen atrás. Sí, hay que pensarlo así. Sí, hay que pensarlo así. No tenemos todo por hacer. Eso es una gran ventaja. Es decir, la gran ventaja es que tenemos todo por hacer. Sí, definitivamente tenemos todo por hacer. Entonces, arranquemos. Pero hay con qué. Más ahora que antes, es cierto. Sí, no, tenemos todo para hacer todo. Las instituciones de educación superior se han fortalecido sus infraestructuras. Aprovechémoslas. Claro, las universidades ya están también con más interés en el espacio. Hay que aprovecharlo. Bueno, Marco, pues ha sido una charla muy enriquecedora con toda tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Tienes una amplísima capacidad yo digo, de mover muchas personas y hacerlas ver hacia el mismo objetivo. Así que pues creo que eso es una cualidad muy difícil de encontrar y pues te felicito porque pues también eso ha hecho que pues estas 2 décadas hayas alcanzado todo lo que nos has hablado hasta ahora. No, pero muchas gracias por el reconocimiento.
Es importante decir que esto no ha sido mérito solamente propio o mío, sino es de todo un equipo de trabajo que han estado ahí de manera constante. Aquí hay personas que tocan nombrar, como Aldo Esteban Sabogal, ingeniero electrónico, Universidad Nacional, sede de Manizales. Ha sido una gran persona al cual nos hemos apoyado constantemente. Daniela Suárez, ex Misión Pioneros, ella es ingeniera química de la Universidad de América. También hace un gran esfuerzo por mantenernos ahí conectados, por mantenernos el norte, por sacar ese proyecto de Space Call adelante, de Exploration Company. Eh, Natalie es el espíritu también de la asociación. Entonces ya sí hay muchos más. Hay que reconocer, por ejemplo, esfuerzos individuales que ya no están tan vinculados a la asociación, pero que hay que reconocerlos. Por ejemplo, David Pineda, ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, el papá de todo el tema de la cohetería actualmente. Admiro todo lo que él hace, entonces es brillante. Julián Rodríguez, profesor de la UIS, hermoso ese título. Una mente que camina, además gestiona. Entonces, no, tenemos todo el potencial. Tenemos todo el potencial, simplemente es qué hay que hacer. Díganos, gobierno, díganos qué hay que hacer. Hay que hacer. Estamos listos. Estamos listos. Increíble. Pues que el futuro del país sea un gran futuro espacial y que es digamos que en la región nos represente. Así como también nos representa un poco las otras ramas en el país, en la región, como que la rama espacial, yo creo que Sí, es el siguiente paso. no, y nos tenemos que fortalecer mucho más en función de que nos estamos quedando rezagados con otros países de la región. Es cierto, es cierto, es cierto. No, Marco, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Por tu experiencia y bueno, estás más que bienvenido para volver acá y nos echamos otra charlita. No, cuando quieran. Podemos hablar de 10.000 temas más, Cado. Con muchas anécdotas, muchas infidencias, muchos dolores de cabeza también, pero no, de verdad muy emocionado, de verdad agradezco mucho, te felicito por el espacio, por por la gestión que estás realizando en este momento, pues porque esto es estrictamente necesario. Entonces cuenta con todos los canales de Ascol para publicar todo lo que tú haces. Muchísimas gracias. Encantado.